Bueno, nuevamente un saludo a todas y a todas las personas que están aquí en este evento. Quisiera hacer una pequeña nota aclaratoria. Desafortunadamente no pudimos tener para el día de hoy varias copias del informe para compartir con todos ustedes. Sin embargo, a partir del día de mañana pueden encontrar el informe en una versión virtual en la página del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es www.colectivodeabogados.org. Allí pueden ingresar e encontrar una copia del informe Defender la Vida que hemos entregado el día de hoy a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Voy a referirme nuevamente de manera muy breve por el tiempo a los principales hallazgos que hemos encontrado a partir del estudio y el análisis de los 10 casos que hemos documentado y de la identificación de esos 5 patrones de agresión en contra de personas que defienden los derechos humanos a los que ya nos hemos referido. Lo primero que le hemos pedido a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es que el análisis que haga de estas agresiones en contra de personas que defienden los derechos humanos deben ser evaluados dentro de un fenómeno que nosotros hemos denominado como de violencia sociopolítica, que tiene sus propias características y su propia identidad y que se diferencia de ese fenómeno conflicto armado muy de en boga hoy a raíz de los acuerdos de paz, con esa famosa expresión en el contexto o en ocasión del conflicto armado. Si nosotros pudimos encontrar justamente algo que llamara la atención y que fuera característico e emblemático de estas agresiones en contra de las personas que defienden los derechos humanos, es que estas no podían enmarcarse en un escenario en el cual no había ningún tipo de confrontación. Aquí no estábamos hablando de un enfrentamiento entre dos grupos o bandos de carácter organizado por un dominio, por un control militar. Por el contrario, y aquí hago propias las palabras del presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, cuando decía que no puede haber un caso, o no se conoce hasta ahora un caso en el cual alguno de los 311 defensores a los que hacía referencia el informe de la Defensoría se hayan plantado con un arma contra su agresor. Y es justamente eso lo que caracteriza la violencia sociopolítica que nosotros hemos caracterizado en el informe, y es que se trata justamente de un ataque unilateral, un ataque que tiene motivos y causas de naturaleza política, y es justamente atentar contra ciertos sectores determinados para callarlos, porque son ellos quienes en las regiones y los territorios enfrentan esos factores de poder social, económico y político. Entonces, el primer punto, la primera propuesta y la primera solicitud que hacemos a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en nuestro informe consiste justamente en que se pueda diferenciar ambos tipos de violencia, la que tiene lugar en medio de la confrontación armada y aquella que tiene sus causas en la violencia sociopolítica. En segundo lugar, pues el informe, su contenido principal es la identificación de los 5 patrones. Ya me he referido genéricamente a ellos. El primer patrón que identificamos es un patrón de uso de la inteligencia o de la actividad de inteligencia del Estado en contra de los defensores de derechos humanos. Y lo encontramos de diversas maneras en este estudio. Por ejemplo, encontramos que el DAS, especialmente el DAS, aunque no únicamente, realizaba listas, confeccionaba listas a partir de informes de inteligencia que tenían 2 propósitos principalmente. En unos casos estaba dirigido para fundamentar procesos judiciales, formulación de cargos principalmente por delitos asociados a la rebelión, y en segundo lugar era también confeccionar listas que posteriormente eran entregadas a grupos paramilitares que posteriormente asesinaban a defensores y a defensoras de derechos humanos.
Dentro de este patrón, por supuesto que uno de los hechos más relevantes fue el escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y de hecho justamente en ese escándalo es en el cual se enmarcan los casos que el informe documentan. El caso de mi colega y presidenta del colectivo de abogados, Soraya Gutiérrez Argüello, que fue víctima no solamente de seguimientos y hostigamientos por parte del DAS, sino también de amenazas directas, incluso de intentos de asesinato y de atentados en su contra. Y el segundo caso que ponemos como ilustración de este patrón es el de Adam Pacheco, un sindicalista y dirigente social de Barranquilla, cuyo nombre apareció en una lista que fue entregada por parte del DAS a los paramilitares del Bloque Norte, quienes posteriormente procedieron a asesinarlo. Este patrón además no es nuevo, no ocurrió simplemente con el caso del DAS, ya de hecho hay antecedentes bastante llamativos. Recordamos, por ejemplo, algunos hechos y casos asociados a la inteligencia que realizaron, por ejemplo, unidades militares como el Batallón Charly Solano y la Brigada 20 del Ejército Nacional, también tangencialmente referenciados en el informe que ponemos a consideración de ustedes y de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pero tampoco es un fenómeno que haya desaparecido por completo. Y es llamativo, por ejemplo, los casos de la operación o de la fachada Andrómeda, mediante el cual se hicieron seguimientos a personas que participaron en los diálogos de La Habana, pero también el más reciente escándalo que involucra al general hoy en retiro Juan Pablo Rodríguez Barragán, en el que se le acusa de hacer actividades de inteligencia en contra del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. De manera pues que es un patrón que ha sido históricamente, que se ha presentado históricamente en el país y que también requiere de medidas para que se desmantele. Un segundo patrón documentado es el de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falso positivo, aquello que la opinión pública conoce con ese nombre. Este patrón pues tampoco es nuevo y ha ocurrido de manera histórica en Colombia, pero podemos decir que tuvo un incremento en los años 2002 y 2008 durante la implementación de la política de seguridad democrática. El ejercicio de este patrón, que posteriormente se convirtió en una patrón de uso indiscriminado en contra de amplios sectores de la sociedad civil, incluso principalmente en los sectores más marginalizados y más desfavorecidos, personas desempleadas, incluso habitantes de la calle. Antes de que eso adquiriera esas dimensiones a través de órdenes de superiores presionando por resultados operacionales o de los propios incentivos que vemos en directivas como la 029, la directiva ministerial 029 de carácter reservado, este fenómeno ocurría principalmente contra víctimas que ejercían algunos liderazgos sociales en las regiones y que ocurrían principalmente en lo que se denominó al comienzo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez como las zonas de rehabilitación y consolidación. Y en este patrón están documentados o lo ilustran los casos de Miguel González, un líder campesino de Caucopana en el nordeste antioqueño. No solamente Miguel fue asesinado como parte de esa estrategia de ejecuciones extrajudiciales, sino que otros 6 líderes también de Caucopana lo fueron durante el mismo periodo del 2008, lo que habla de ese patrón de seguimiento y estigmatización de la labor de defensores de derechos humanos. Fue asesinado por integrantes del batallón Calibío adscritos a la 14ª Brigada del Ejército. Y también tenemos el caso que ilustra este patrón de Luis Miguel González Porto. Es un caso de la región de los Montes de María. Él fue un líder también campesino que justamente su labor en los últimos años antes de su muerte había sido la de denunciar los abusos de la fuerza pública en el marco de las zonas de rehabilitación y consolidación, y fue asesinado por el batallón número 4 de la Infantería de Marina. Un tercer patrón documentado en el informe es el de ejecuciones extrajudiciales, pero esta vez no cometidas directamente por la fuerza pública, sino cometidas por integrantes de grupos paramilitares, pero que contaron con la aquiescencia
con la anuencia de la fuerza pública. Y aquí encontramos casos como el del personero del Castillo Meta, Mario Castro Bueno, asesinado por la labor también de defensa de los abusos de la fuerza pública en la retoma de la zona de extensión del Caguán y sus alrededores. También encontramos el caso de Ana Teresa Yarse, un caso por el cual actualmente el Estado colombiano se encuentra condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una lideresa de la Comuna 13 de Medellín que denunció permanentemente la connivencia y los abusos de la fuerza pública en esa tristemente célebre Operación Orión, en la que hombres de la fuerza pública ingresaron a la Comuna 13 de Medellín y desarrollaron una operación militar de manera coordinada y concertada con las Autodefensas Unidas de Colombia, como posteriormente lo señalara Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en múltiples de sus declaraciones. Ana Teresa Yarse fue asesinada en el año 2004 por este Comando Paramilitar Bloque Norte, justamente por hacer esas denuncias de connivencia entre la fuerza pública y los grupos paramilitares. También está el caso de Orlando Valencia, un líder campesino y del territorio que no solamente defendió el territorio de las comunidades afrodescendientes y ancestrales de la zona del Pacífico de Curvarado y Higuamiandó, sino que se opuso con vehemencia a la implementación de proyectos como la palma aceitera en la región, que posteriormente provocó o fue la causa de su muerte a manos de integrantes del bloque Hermer Cárdenas de las Autodefensas. Y más recientemente, lo que demuestra también la continuidad de este fenómeno paramilitar, está la muerte del también integrante de esta comunidad de Higuamiandó y Curvarado, Manuel Ruiz, y su hijo Samir, asesinado entre Mutatá y Apartadocito por parte de integrantes de grupos paramilitares lo que antecedió a su muerte había sido una privación también por parte de la policía, y una vez fue liberado es que los paramilitares ejecutan a esta persona. Esto, como lo decía, lo que demuestra es la persistencia de alguna manera de este fenómeno paramilitar que de alguna manera el propio Ministerio de Defensa ha dudado bastante en caracterizar. Se ha referido a como grupos armados organizados, pero sin utilizar el calificativo de grupos paramilitares, y creo en parte eso ha impedido una correcta caracterización de este fenómeno y por supuesto poder tomar las medidas idóneas para el desmantelamiento de estos grupos y de este fenómeno. Un cuarto patrón identificado en el informe es el de la judicialización y el uso abusivo del sistema criminal en contra de defensores de derechos humanos. Este es un patrón a través del cual se inician juicios basados o justamente carentes de fundamentos probatorios, o cuando existen son ellos no merecedores de credibilidad o totalmente injustificados. Este tipo de patrones lo que provoca es la exposición de los defensores y las defensoras de derechos humanos a largos periodos de privación de la libertad, lo que por supuesto obstaculiza y desestimula su labor y la labor de otros defensores. Este caso lo ilustramos con el caso de David Ravelo, quien nos acompaña también en este panel y que ahorita les podrá dar más detalles de su caso, pero llama bastante la atención porque además es un hecho recurrente. Ya había sido víctima de un intento de judicialización en los años 90 cuando fue sindicado y tuvo que afrontar un proceso por rebelión del que salió avante porque se demostró que carecían de pruebas en su contra, pero que en el año 2010 desmovilizados del BROC de las Autodefensas Unidas de Colombia, a quien él desde la Corporación Credos y desde su trabajo comunitario de base había denunciado en múltiples ocasiones, mediante los testimonios de estas dos personas, de alias El Panadero y alias Comandante Esteban, es que finalmente terminan fundamentando un caso en su contra, lo que terminó acarreando una condena injusta de 18 años. Finalmente, el último patrón que identificamos es el del abuso de la fuerza en los escenarios de protesta social.
Aquí logramos caracterizar este fenómeno de manera que, si bien no estaba dirigido contra personas determinadas, sí era parte de una estrategia dirigida contra organizaciones sociales de base, contra movimientos sociales que ejercen labores de reivindicación de derechos y de defensa del territorio en sus regiones. Es además un hecho o un patrón que ha tomado bastante relevancia en los últimos años por el incremento también de la movilización social y de las protestas sociales y las manifestaciones, y que no ha dejado de cesar la estigmatización en su contra. Lo que hemos logrado también establecer en el estudio de este patrón es que usualmente este tipo de manifestaciones y protestas son estigmatizadas y señaladas de tener vínculos con grupos armados ilegales, lo que es justamente una justificación para poder disolver de manera violenta este tipo de organización, de este tipo de manifestaciones, perdón. El caso que ilustra muy bien también este fenómeno es el caso de Alejandro Casamachín, un líder NASA indígena del Cauca, que fue cabildo gobernador del resguardo de Piedras Caloto, que, como lo contó hace un rato, en el 2015 recibió una herida de bala por parte del escuadrón antidisturbios de la policía en un escenario de protestas de la comunidad NASA en defensa de las tierras ancestrales, lo que han denominado como el proceso de liberación de la madre tierra. Estos han sido los 5 patrones que se han documentado en este informe a través de estos 10 casos. Pero finalmente el informe no solamente se queda en esta identificación de casos, sino que tiene la finalidad y el propósito también de hacer propuestas a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, para que ésta a su vez saque dentro de sus recomendaciones algunas propuestas de transformaciones de entidades, de políticas y también de prácticas culturales que fomenten no solamente el respeto frente a las personas que defienden los derechos humanos, sino también la defensa de esta importante labor. En ese sentido, nosotros hacemos varias propuestas de garantías de no repetición. Para empezar, lo que le hemos dicho a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es que estas medidas de garantías de no repetición no se pueden quedar como la parte final o el anexo de un informe luego de los 3 años de su mandato, sino que esto tiene que ser parte de un proceso amplio, participativo, deliberativo, con participación de muchos sectores sociales, pero principalmente de las víctimas, en desarrollo de ese principio de centralidad de las víctimas destacado del acuerdo de paz. Y este proceso deliberativo nosotros lo asociamos con una propuesta de las organizaciones de derechos humanos, las plataformas y las organizaciones de víctimas, de una comisión de alto nivel para garantías de no repetición. Creemos que una comisión de esta naturaleza puede asociarse al mandato de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad a través de una subcomisión de alto nivel de garantías de no repetición que tenga como mandato debatir y diseñar estas propuestas de garantías de no repetición. Y esto un poco atendiendo a cuál podría ser este mecanismo de discusión de esas medidas, pero también hacemos algunos aportes en medidas concretas sobre el sector de seguridad y defensa, y aquí también recogemos algunas propuestas de la sociedad civil sobre una fuerza pública para la paz, una fuerza pública que se adecue a las circunstancias del posconflicto, que adelante procesos efectivos de depuración de las personas que han estado vinculadas a graves violaciones a los derechos humanos, que adopte un efectivo control civil de la fuerza militar, entre otras diferentes medidas que ustedes podrán encontrar en el informe. También hacemos un llamado a la justicia para que no solamente disponga de medidas efectivas en la lucha contra la impunidad de estos casos, que ya es bastante alarmante y que sobrepasa el 90% en las cifras más optimistas, pero también que cese en esas prácticas y en ese ejercicio de la estigmatización en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas en el territorio, que justamente ha traído como consecuencia la elaboración y el desarrollo de procesos judiciales en contra de personas defensoras.
Con eso un poco hago una síntesis muy rápida del contenido del informe, con la esperanza de que todos ustedes lo lean, y repito, está a partir del día de mañana disponible en la página web del colectivo Abogados y Abogados José Alvear Restrepo. Muchas gracias.